¿Alguna vez te has preguntado si hay cosas que nunca deberías contar a nadie? La Biblia nos advierte que nuestras palabras tienen poder, no solo para edificar, sino también para destruir. Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, tendrá destrucción. A medida que envejecemos, la sabiduría nos enseña que no todo debe ser compartido, pues ciertas revelaciones pueden ponernos en peligro o traer consecuencias indeseadas. Hoy exploraremos 9 cosas que, según la Biblia, es mejor guardar en secreto, especialmente entre los 55 y 75 años, una etapa donde la prudencia y el discernimiento son más cruciales que nunca. Descubriremos cómo la discreción no solo protege nuestra paz, sino que también fortalece nuestras relaciones y nuestra fe. ¿Estás listo para conocer estas verdades bíblicas que pueden cambiar tu vida? A lo largo de la vida, cada persona acumula experiencias, recuerdos y secretos que, en muchas ocasiones, pueden volverse cargas innecesarias cuando se comparten con las personas equivocadas. La Biblia nos enseña que hay sabiduría en la discreción, que no todo debe ser revelado y que hay cosas que es mejor guardar en el corazón antes que exponerlas ante quienes pueden hacer un uso indebido de ellas. El pasado, con sus luces y sombras, puede convertirse en un arma de doble filo si se entrega en manos incorrectas. En Miqueas 7:5 encontramos una advertencia clara: no confiéis en amigo, ni tengáis confianza en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Este versículo es un recordatorio de que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden en algún momento volverse en nuestra contra o utilizar nuestras palabras de una manera que jamás imaginamos. A medida que avanzamos en edad, comprendemos que hay recuerdos y experiencias que ya no tienen un propósito útil en ser revividas y compartidas con otros. El enemigo, astuto en sus artimañas, puede aprovecharse de la transparencia mal dirigida para sembrar discordia, generar desconfianza o alimentar culpas innecesarias. Lo que alguna vez fue un error o una equivocación puede convertirse en una etiqueta difícil de borrar si cae en oídos indiscretos. Es por esto que Dios nos invita a la prudencia, a elegir con cuidado qué decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. La historia de Sansón nos ilustra perfectamente el peligro de hablar demasiado sobre nuestras debilidades y errores del pasado. A pesar de haber sido un hombre escogido por Dios, su falta de discreción al compartir el secreto de su fuerza con Dalila lo llevó a la ruina. Jueces 16:17 dice: le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Su confianza mal depositada lo dejó vulnerable, expuesto y finalmente derrotado. Esta historia nos muestra que no todas las verdades deben ser reveladas, pues hay quienes, en lugar de cuidar nuestro corazón, lo utilizan en nuestra contra. Hay quienes creen que compartir sus errores con cualquiera les traerá alivio o aceptación, pero la realidad es que no todas las personas tienen la madurez ni el discernimiento para recibir tales confesiones con gracia. En lugar de comprensión, lo que se obtiene muchas veces es juicio, rechazo o incluso burla. Santiago 1:26 nos recuerda: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Las palabras tienen poder, y la manera en que compartimos nuestro pasado puede determinar si éste se convierte en un testimonio edificante o en una carga de la que nunca podremos deshacernos. En la madurez,
Cuando ya se han cruzado muchas tormentas, es natural querer contar lo vivido, pero es vital entender que hay momentos en los que el silencio es más valioso que 1000 palabras. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, como lo dice Eclesiastés 3:7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando Dios nos ha restaurado y hemos encontrado la paz con nuestro pasado, no es necesario revivirlo constantemente ni permitir que otros lo usen para etiquetarnos. El enemigo es experto en recordarnos nuestros fracasos, pero Dios nos ha llamado a una nueva identidad en Cristo, en la cual las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Un hombre que aprendió esta lección de manera dolorosa fue Pedro. Conocido por su carácter impulsivo y su lengua rápida, en varias ocasiones habló sin medir las consecuencias. Su negación de Jesús es un ejemplo claro de cómo las palabras pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra más grande condena. En Mateo 26:74 se nos narra el momento en que Pedro, por miedo y presión, negó a su maestro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro, quien juró que nunca negaría a Jesús, cayó en la trampa de sus propias palabras. Sin embargo, tras su arrepentimiento, Jesús lo restauró y le mostró que su valor no estaba en sus errores pasados, sino en lo que Dios aún podía hacer con él. Hay una gran diferencia entre compartir un testimonio con propósito y abrir el corazón sin medida ni discernimiento. Cuando Dios nos ha permitido superar situaciones difíciles, podemos utilizar esas experiencias para guiar a otros, pero siempre con la sabiduría de saber qué decir, cuándo decirlo y a quién. En Proverbios 29:11 encontramos esta verdad: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. No todo tiene que ser dicho, no todo tiene que ser explicado, no todos merecen conocer cada detalle de nuestra historia. A veces, el silencio es una muestra de sanidad. Cuando algo ya no se menciona constantemente, es porque su poder sobre nosotros ha sido roto. En ocasiones, hablar demasiado sobre los errores del pasado es una señal de que aún no hemos soltado completamente aquello que nos hirió. En contraste, cuando encontramos paz en Dios, entendemos que nuestro valor no está en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en lo que somos en Él. 2 Corintios 5:17 nos da esta promesa: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es sabio recordar que hay personas que disfrutan conociendo la vida de otros, no para ayudar, sino para juzgar o esparcir rumores. Jesús mismo enfrentó la crítica de los fariseos, quienes constantemente buscaban una razón para condenarlo. Sin embargo, él nunca se dejó atrapar por sus acusaciones. Cuando trajeron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, su respuesta no fue la que esperaban. En lugar de alimentar la conversación con detalles innecesarios, simplemente dijo en Juan 8:7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús demostró que lo verdaderamente importante no era el pasado de la mujer, sino su restauración en Dios. Al avanzar en la vida, la prioridad debe ser la paz, la sabiduría y la cercanía con Dios. La prudencia en las palabras nos libra de preocupaciones innecesarias y nos mantiene en un camino de serenidad y propósito. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El pasado no puede cambiarse, pero la forma en que lo llevamos, sí. Elegir con sabiduría qué compartimos y qué guardamos para nosotros mismos es parte del crecimiento espiritual. Así como un árbol fuerte no revela todas sus raíces, sino que las mantiene ocultas para sostenerse firmemente en la tierra, así también debemos aprender que no todo debe ser dicho. La verdadera libertad no está en compartir cada detalle de lo que fuimos, sino en vivir plenamente lo que Dios quiere que seamos hoy. Al final, nuestra historia está en manos de Dios, no en las de aquellos que la escuchan y la interpretan a su manera, no en las de quienes pueden usarla en nuestra contra, sino en las de un Padre que nos ha llamado a una vida nueva, donde el pasado ya no tiene poder y el futuro está en sus manos. El ser humano, en su deseo de compartir, muchas veces revela más de lo que debería. A lo largo de la Biblia, Dios nos enseña que hay sabiduría en guardar silencio y en ser prudentes con nuestras palabras. Hay cosas que no necesitan ser anunciadas, planes que deben permanecer en lo secreto y propósitos que deben madurar en la discreción antes de ser expuestos a la mirada de los demás. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto nos recuerda que, aunque tengamos metas y aspiraciones, es Dios quien tiene el control absoluto sobre nuestro destino, y compartir nuestros planes con demasiada ligereza puede exponerlos a influencias que no siempre son favorables. En la historia de José, el hijo de Jacob, se ve claramente cómo compartir los planes antes de tiempo puede traer consecuencias inesperadas. Dios le dio sueños que mostraban un futuro glorioso, pero cuando los contó a sus hermanos, en lugar de alegrarse, lo envidiaron y buscaron deshacerse de él. Génesis 37, 5-8 narra: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Su historia muestra que, aunque los planes sean dados por Dios, no todos estarán preparados para recibirlos con humildad y comprensión. A medida que se avanza en la vida, los sueños y planes pueden cambiar, pero la necesidad de discreción sigue siendo la misma. No todos los que escuchan lo que alguien tiene en su corazón lo hacen con buenas intenciones. Hay quienes, movidos por la envidia, buscan sembrar dudas o interferir en el cumplimiento de lo que Dios ha dispuesto. La Biblia nos advierte en Santiago 3:16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando los planes se exponen sin discernimiento, pueden convertirse en blanco de oposición y desánimo. Jesús mismo nos dio un ejemplo de discreción en la forma en que manejó su ministerio. Aunque tenía un propósito claro y poderoso, hubo momentos en los que pidió a quienes recibían milagros que no lo dijeran a nadie. Marcos 7:36 dice: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. No porque su obra no fuera digna de ser proclamada, sino porque cada revelación tenía su tiempo y su propósito. Hay ocasiones en que compartir demasiado pronto puede generar obstáculos innecesarios, y Jesús, en su sabiduría, nos enseñó la importancia de actuar con prudencia.
Los planes que se presentan ante Dios en oración y se guardan en el corazón tienen mayor posibilidad de florecer sin interferencias externas. Salmos 37:5 nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto nos recuerda que la confianza debe estar puesta en Dios antes que en la opinión de otros. Hablar demasiado de lo que aún no ha sucedido puede generar expectativas que no dependen del hombre, sino de la voluntad divina. El silencio estratégico no es un acto de desconfianza, sino de sabiduría. La historia de Nehemías ilustra cómo un plan puede ejecutarse con éxito cuando se mantiene en la discreción hasta el momento adecuado. Cuando recibió en su corazón el deseo de restaurar los muros de Jerusalén, no lo anunció de inmediato a todos. Nehemías 2:12 relata: y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Su prudencia le permitió evaluar la situación, buscar los recursos necesarios y enfrentar la oposición con una estrategia bien preparada. En un mundo donde la validación externa se ha convertido en una meta para muchos, guardar los planes en lo secreto puede parecer una actitud extraña. Sin embargo, Jesús enseñó en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este principio no solo aplica a la oración, sino también a los planes y decisiones que deben madurar en la intimidad con Dios antes de ser revelados al mundo. Cuando un propósito es de Dios, nada puede impedir su cumplimiento, pero la precipitación en compartirlo puede traer complicaciones innecesarias. La prudencia es una virtud que permite avanzar sin tropiezos, evitando distracciones y resistencias que pueden desviar el enfoque. La Biblia nos dice en Proverbios 25:11: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No se trata solo de qué decir, sino de cuándo y cómo decirlo. Los planes que son puestos en manos de Dios y guardados con sabiduría tienen mayor posibilidad de alcanzar su propósito sin interferencias externas. El ejemplo de Moisés muestra cómo la paciencia y la dirección de Dios son clave en la ejecución de cualquier misión. Aunque sabía que había sido escogido para liberar al pueblo de Israel, actuó antes de tiempo y terminó huyendo a Madián. Éxodo 2:14-15 dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. No fue hasta 40 años después, cuando Dios mismo lo llamó desde la zarza ardiente, que su propósito se cumplió en el tiempo correcto. La enseñanza que se desprende de la historia de Moisés es clara. No basta con tener un propósito. Es necesario esperar el momento indicado y la guía de Dios para su cumplimiento. Compartirlo sin discernimiento puede traer consecuencias no previstas. La sabiduría bíblica nos muestra que no todo debe ser anunciado, que hay procesos que deben vivirse en lo secreto antes de ser manifestados públicamente. En el caminar de la fe hay lecciones que solo se aprenden con el tiempo. La discreción en los planes no es un acto de miedo o desconfianza, sino de confianza plena en que Dios es quien abre y cierra las puertas en el momento adecuado. La historia de Esther muestra cómo el silencio en el momento correcto puede ser clave para la victoria.
Antes de revelar su identidad y pedir por la salvación de su pueblo, esperó el momento indicado. Esther 2:10 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Su prudencia le permitió ganar el favor del rey y actuar con estrategia para lograr su objetivo. Cada historia bíblica refleja un principio eterno. Lo que se guarda con prudencia y se encomienda a Dios tiene mayor posibilidad de éxito. No todo debe ser compartido, no todo debe ser expuesto a la vista de los demás. Hay tiempos de hablar y tiempos de callar, y en esa sabiduría se encuentra la verdadera protección para los propósitos que Dios ha depositado en cada corazón. El dinero ha sido, desde tiempos antiguos, una de las mayores causas de discordia entre las personas. No es el dinero en sí mismo lo que genera problemas, sino la manera en que se maneja y se comparte la información sobre él. La Biblia advierte que la sabiduría y la prudencia son esenciales cuando se trata de las posesiones materiales. Proverbios 21:23 declara: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo resalta la importancia de cuidar lo que se dice, especialmente cuando se trata de asuntos financieros, pues compartir demasiados detalles sobre ingresos, ahorros o posesiones puede despertar envidia, atraer intenciones equivocadas o incluso poner en riesgo la estabilidad de una persona. En la historia de Job se observa cómo la prosperidad puede llamar la atención de los demás y convertirse en un punto de conflicto. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, y su riqueza era abundante. Sin embargo, cuando fue probado y perdió todo, las reacciones a su alrededor revelaron mucho sobre quienes lo rodeaban. Sus amigos, en lugar de consolarlo, asumieron que su desgracia era consecuencia de un pecado oculto. Job 4:7-8 dice: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Este pensamiento erróneo demostró que muchas veces lo que los demás saben sobre la vida de una persona se convierte en base para juicios y críticas sin fundamento. El dinero puede generar tanto admiración como resentimiento. En la parábola del hijo pródigo, Jesús ilustra cómo la riqueza mal administrada puede llevar a la ruina. El hijo menor exigió su herencia y la gastó sin medida, confiando en que siempre tendría recursos disponibles. Sin embargo, cuando su dinero se agotó, también lo hicieron sus supuestos amigos y su estabilidad. Lucas 15:14 relata: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La enseñanza detrás de esta historia es clara. El dinero no solo debe ser administrado con sabiduría, sino que también debe ser tratado con discreción, pues aquellos que parecen estar cerca cuando la abundancia está presente, pueden desaparecer cuando los recursos escasean. Los bienes materiales son efímeros, pero las consecuencias de hablar demasiado sobre ellos pueden ser duraderas. La Biblia advierte sobre la envidia como una fuerza destructiva que puede surgir cuando se comparte información financiera sin prudencia. Eclesiastés 4:4 señala: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia puede llevar a la discordia, al resentimiento e incluso a la traición. Razones suficientes para reflexionar sobre la necesidad de guardar en secreto ciertos aspectos de la vida financiera. En el Nuevo Testamento, Judas Iscariote representa un claro ejemplo de cómo el amor al dinero puede corromper el corazón. Como tesorero del grupo de discípulos, tenía acceso a los recursos,
pero su codicia lo llevó a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 a 15 describen este suceso. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este pasaje muestra cómo el dinero puede convertirse en un motivo de traición y cómo aquellos que parecen cercanos pueden actuar por interés cuando hay riquezas de por medio. El consejo de la Biblia es claro: la seguridad y la paz pueden verse comprometidas cuando se habla demasiado sobre la propia situación financiera. Proverbios 22:3 lo expresa con sabiduría. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La prudencia al manejar la información sobre los bienes no se trata de desconfianza, sino de prevención. A lo largo de la historia, Dios ha enseñado que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la confianza en Él. En Mateo 6, 19 a 20, Jesús aconseja: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este llamado a priorizar lo eterno sobre lo temporal recuerda que el dinero no define el valor de una persona y que el enfoque debe estar en la administración sabia y en la gratitud, más que en la exhibición de las riquezas. El carácter de un hombre se refleja en cómo maneja sus bienes y en la forma en que habla sobre ellos. La discreción no solo protege de los peligros externos, sino que también demuestra madurez y entendimiento sobre la naturaleza pasajera de las posesiones materiales. Primera de Timoteo 6:10 advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí mismo lo que aleja del propósito divino, sino la manera en que se le da prioridad y la exposición innecesaria que puede generar conflictos y tentaciones. Dios provee para sus hijos y llama a la administración sabia de los recursos sin caer en la vanidad de alardear sobre ellos. En Filipenses 4:19 se encuentra la promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiar en esta provisión permite descansar en la seguridad de que cada necesidad será suplida sin la necesidad de compartir más de lo necesario con quienes pueden interpretar la información de manera incorrecta. La riqueza puede ser una bendición cuando se maneja con humildad y gratitud, pero cuando se convierte en un tema de conversación recurrente, puede atraer problemas inesperados. La Biblia enseña que el verdadero bienestar no está en lo que se posee, sino en la relación con Dios y en la sabiduría con la que se administran los recursos. En Proverbios 11:28 se advierte: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. La estabilidad no proviene del dinero, sino de la confianza en Dios y en su dirección. En cada etapa de la vida, la prudencia en las palabras es una fortaleza. No todo debe ser revelado, no toda información debe ser compartida sin medida. La Biblia llama a la discreción como una muestra de sabiduría y de fe en que Dios es quien guarda y provee. Salmos 112:5 nos recuerda: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. La sabiduría radica en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, en reconocer que la seguridad y la paz dependen más de la prudencia que de la cantidad de bienes que se posean.
Las Escrituras muestran que el dinero puede ser una herramienta para bendecir a otros, pero también una fuente de conflicto cuando se maneja con ligereza. La discreción en los asuntos financieros es una muestra de madurez y una protección contra los peligros que pueden surgir cuando la información cae en oídos equivocados. Dios llama a la responsabilidad en la administración y a la humildad en la forma en que se habla sobre los bienes, recordando que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en la paz que se experimenta al confiar plenamente en Él. La familia es un regalo de Dios, pero también un terreno donde pueden surgir conflictos que ponen a prueba la paciencia y la sabiduría. En cada hogar hay momentos de tensión, desacuerdos y diferencias que forman parte de la convivencia humana. Sin embargo, la manera en que se manejan estos conflictos determina si se convierten en oportunidades para el crecimiento o en raíces de amargura que se extienden sin control. La Biblia enseña que el amor y la discreción son fundamentales para preservar la paz dentro del hogar. Proverbios 11:13 advierte: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esta enseñanza revela que no todo debe ser contado, que hay asuntos que pertenecen al hogar y que exponerlos ante otros puede traer más daño que solución. El enemigo sabe que la familia es el núcleo donde se forman las relaciones más profundas y busca sembrar discordia utilizando uno de los instrumentos más destructivos, la lengua. Una palabra dicha sin prudencia puede generar conflictos que se prolongan por años. Santiago 3:5 lo describe con claridad. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No es necesario que un conflicto sea grande para que cause estragos. Basta con que se comparta con personas ajenas al hogar para que crezca fuera de control. Cuando los problemas familiares se ventilan ante extraños, la confianza dentro del hogar se debilita y se abre la puerta a malentendidos, juicios erróneos y opiniones que, lejos de aportar soluciones, alimentan el resentimiento. La Escritura muestra ejemplos claros de cómo las palabras pueden dividir incluso a quienes deberían permanecer unidos. La historia de José y sus hermanos es una prueba de cómo la falta de discreción y la envidia pueden destruir la armonía familiar. Génesis 37:4 relata: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo que comenzó como una preferencia paterna se convirtió en un conflicto que llevó a la traición. El odio creció hasta el punto de que los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo. La lección es clara. Cuando los sentimientos negativos dentro de la familia no se manejan con sabiduría, pueden dar lugar a acciones impulsivas con consecuencias devastadoras. La paz dentro del hogar se protege con la prudencia. No todo desacuerdo debe convertirse en un tema de conversación con personas ajenas a la familia. La solución no está en buscar la validación externa ni en exponer las fallas de los demás, sino en resolver los conflictos con amor y discernimiento. Jesús enseñó en Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso siempre debe ser el diálogo directo, no la exposición pública del problema. Cuando se busca resolver los desacuerdos dentro del círculo familiar, se evita que las diferencias se conviertan en heridas permanentes. La Biblia advierte sobre el peligro de la murmuración y el daño que puede causar en la relación entre las personas. Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Muchas veces
Los conflictos familiares se agravan no por lo que realmente sucede, sino por la manera en que se relatan. Cuando se cuentan los problemas a terceros, cada palabra puede ser interpretada de maneras diferentes y, en lugar de encontrar ayuda, se alimenta el problema. Quien escucha una historia no siempre comprende el contexto ni conoce todas las versiones, lo que puede generar juicios precipitados y consejos que, lejos de restaurar, separan aún más. Los conflictos dentro del hogar son inevitables, pero la forma en que se manejan define si una familia se fortalece o se desmorona. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No significa que se deba ignorar los problemas, sino que es sabio tratarlos con respeto, sin exponer las debilidades de los demás. La familia es el lugar donde las imperfecciones son más evidentes, pero también es donde el amor puede manifestarse de manera más profunda. Cuando, en lugar de buscar culpables, se busca la reconciliación, el hogar se convierte en un refugio donde cada miembro puede crecer sin temor al juicio externo. La relación entre hermanos ha sido, desde los tiempos bíblicos, un reflejo de la humanidad con sus luchas y reconciliaciones. La historia de Esaú y Jacob muestra cómo la falta de comunicación y las heridas no resueltas pueden separar incluso a aquellos que deberían caminar juntos. Génesis 27:41 narra el momento en que Esaú decide vengarse de Jacob, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El resentimiento se convirtió en una carga que los distanció por años, hasta que finalmente se reencontraron y pudieron sanar las heridas del pasado. La reconciliación no llegó a través de la intervención de terceros, sino en el momento en que ambos estuvieron dispuestos a dejar atrás el rencor. El respeto dentro de la familia es una manifestación de sabiduría y madurez espiritual. Efesios 4:31-32 exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La solución no está en hacer públicos los errores de los demás, sino en practicar la misericordia. En lugar de enfocarse en las fallas de los familiares, la mirada debe dirigirse a la gracia de Dios, que ha perdonado cada pecado y llama a vivir en unidad y armonía. El hogar es el primer lugar donde se aprenden los valores que rigen la vida. Cuando se cuida la paz dentro de la familia, se construye un legado de amor y comprensión que trasciende generaciones. Deuteronomio 6:6-7 instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo que se enseña con el ejemplo permanece en la memoria de quienes observan. Si los hijos ven que los problemas se resuelven con sabiduría y respeto, aprenderán a actuar de la misma manera. Pero si crecen en un ambiente donde los conflictos se ventilan fuera del hogar, perpetuarán un ciclo de división y desconfianza. La prudencia en las palabras es un escudo contra la discordia. Cada conversación sobre la familia que se lleva fuera del hogar debe pasar por el filtro de la sabiduría. Proverbios 10:19 lo expresa de manera contundente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No todo debe ser contado, no todo debe ser discutido con quienes no forman parte del núcleo familiar.
La paz se construye en la discreción, en la decisión de proteger la unidad por encima del deseo de ser comprendido por personas ajenas. La Biblia presenta principios claros para quienes desean edificar un hogar fuerte y en armonía. Cada decisión, cada palabra y cada acción tienen un impacto que puede fortalecer o debilitar la relación entre los miembros de la familia. La sabiduría no está en quién tiene la razón, sino en quién elige preservar la unidad.